Buenos días a todos. Acá está la parada que denominamos de cría-recría. Yo soy Daniel Méndez, soy del INTA Villegas, que generalmente participo acompañando a estas jornadas del IPCBA. Esta ya es la séptima que nos tocó vincularnos con eso, así que bueno, agradecerles a todos participar y permitimos a nosotros como experimental de General Villegas, junto con Irene y Seconi, vamos a tratar de dar algunos de los lineamientos en los cuales venimos trabajando desde hace años en el INTA Villegas, referido a los planteos de recría. Nosotros consideramos, y quedó demostrado en las charlas de la mañana, la importancia que tiene la recría dentro de lo que es un planteo de ciclo completo. Es la etapa que nosotros consideramos más importante porque es la que más kilos produce con los alimentos más económicos como son el forraje. Irene por ahí va a hacer algún comentario sobre las recrías en corral, pero igual aún así, a pesar de que el costo de alimentación es un poco mayor, como estamos trabajando con categorías livianas y de alta eficiencia de conversión, el resultado técnico y económico sigue siendo favorable. Lo primero que queremos remarcar es que la recría es una etapa de crecimiento, con lo cual ahí se va a definir el tamaño adulto del animal. Por lo tanto, el ritmo de engorde que le imprimamos a la recría es fundamental para definir a posteriori el peso y grado de terminación. Cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de garantizarle, en cualquiera de sus formas, tanto a pasto como a corral, ganancias de entre 700 a 900 gramos por animal por día. Ritmo de engordes por debajo de ese valor o por encima de ese valor van a tener implicancias en la disminución del peso final del animal. Por eso es importante cumplir ese objetivo. Nosotros en General Villegas, en la experimental, hemos focalizado nuestros esfuerzos en poder ver el potencial que tienen los recursos forrajeros de la zona para poder lograr estos objetivos. Hemos trabajado con recursos anuales, como son verdeos, como lo que estamos viendo acá. En este caso es un verdeo de triticale, que es un excelente recurso, con muy buenas performances. Nosotros lo hemos evaluado durante varios años. Pasturas de media loma, pasturas de alto, donde si nosotros podemos garantizar con cargas adecuadas, como las que tenemos acá en San Eduardo, del orden de los 3 terneros por hectárea, podemos garantizar este ritmo de engordes de esa magnitud. ¿Sí? Para eso, una de las medidas o una de las variables para evaluar es el nivel de asignación forrajera, es decir, si nosotros suministramos todos estos recursos forrajeros en la cantidad adecuada, no tenemos limitaciones en la calidad de los recursos para garantizar estos ritmos de engorde de entre 700 a 900 gramos por animal por día. Para poner un ejemplo, en los planteos que comentó Darío hace un rato, donde tenemos destetes de 160 kilos y pesos de ingreso a los corrales de 330 a 340, en el periodo de recría estamos teniendo un animal en promedio de 250 kilos de punta a punta. Con nosotros, para poder garantizar que ese animal va a comer a boca llena, el nivel de asignación forrajera que le debemos garantizar está en el orden del 3% del peso vivo del animal. ¿Esto qué quiere decir? Que para ese ternerito, novillito, de 250 kilos, tenemos que garantizarle durante los 9, 10 u 11 meses que va a estar en la recría, ¿sí?, aproximadamente 7,5 kilos de materia seca por animal por día. Esa materia seca va a tener que venir o del forraje, ¿sí?, o de la suma de forraje más el suplemento. De esa manera podemos lograr este ritmo de engorde adecuados. Nosotros, probando con distintos tipos de recursos, hemos podido garantizar estos ritmos de engorde. No hemos visto impacto positivo de la suplementación sobre la mejora de la ganancia de peso, siempre y cuando la asignación no es limitante, pero esto no suele ocurrir, es decir, en muchas situaciones, por fluctuaciones propias del año, condiciones climáticas, seca, como nos ha caracterizado en los últimos años, o por los baches propios que se producen en la estacionalidad de la producción forrajera, ahí, digamos, hay problemas para garantizar esos niveles de asignación. Entonces la suplementación lo que cumple es un rol balanceador de carga, es decir, más que mejorar la ganancia de peso por mejorar la calidad del forraje, lo que hace la suplementación es
aportar la materia seca que el forraje en determinadas circunstancias no lo puede hacer. Así que bueno, como para tratar de terminar de un poco la explicación, nosotros hemos visto que podemos lograr la terminación de novillos de raza británica, de punta a punta, es decir, desde el destete hasta prácticamente la terminación con 430 a 440 kilos, solamente con forraje, garantizando ganancias del orden de los 700 gramos por animal por día, en periodos de invernada de aproximadamente 360 a 370 días. Si incorporamos algo de suplementación, ya sea en la etapa de verdeos o en la etapa de pasturas, eso nos permitiría levemente mejorar la ganancia de peso, aumentar la carga y lograríamos el mismo peso final en vez de en 360 a 370 días, en no más de 320 días. Si esa suplementación con grano o con reservas al orden del 1% del peso vivo aproximadamente durante la etapa de verdeos y de pasturas, logramos impacto en la carga y además el periodo de engorde se reduce a solo 280, 290 días. Un poco de la información presentada, lo que nosotros estuvimos viendo y analizando, si bien uno siempre cuando ve una diapositiva es una foto y no tiene el día a día de la empresa, nos llamó la atención que esas ganancias de peso que se presentaron hoy, que están teniendo en recursos como son verdeos anuales y pasturas, por ahí son levemente o son mejorables, como dijo Darío, en el sentido de que esa ganancia de peso uno podría estar sospechando que a genética de calidad como la que estamos teniendo, esos ritmos de engorde de 300 gramos durante casi 4 o 5 meses posteriores al destete, podría afectar el peso adulto del animal. Y por lo tanto estaríamos dejando o desaprovechando todo el potencial genético que tiene ese animal. La carga no parece tan alta, estamos hablando de 3 novillos por hectárea, lo cual es una carga adecuada para el tipo de recursos forrajeros y el tipo de ambiente que tenemos acá en el campo. Pero si uno asume o toma o extrapola la información de nuestra experimental, esas ganancias de 300, 350, 400 gramos por animal por día serían equivalentes a asignaciones forrajeras del orden del 1,5, 1,8% del peso vivo del animal. Esto nos estaría indicando que tal vez la productividad de esos recursos no sean tan altas como el tipo de ambientes podría sostener. Entonces podemos mantener la misma carga, pero tal vez podríamos evaluar alguna estrategia de mejorar la productividad de los forrajes a través del encadenamiento de especies, a través de las estrategias de fertilización que permitirían que a misma carga la disponibilidad sea mayor y por ende la asignación pueda ser mayor y esas ganancias nos permitiría ritmos más sostenidos y por ahí llegar al peso de entrada del corral antes en el tiempo y de esta manera seguir aprovechando, como bien manifestó Darío, los momentos óptimos de venta a la salida del corral. ¿Qué variedad es el triticale? Una corrección a lo que dice Daniel, no de sus modelos de ensayo del INTA, sino que información que vimos son de nuestros modelos de cuenca del Salado, Tapalqué, campos que valen entre $2.800 y $3.000, donde producimos con esos 300 gramos sobre promoción de arraigras. Esa promoción de arraigras son con cargas de 2,2, 2,4 cabezas. Estamos produciendo aproximadamente unos 300 kilos de carne en campos de cría que producían 90 kilos de carne. 300 kilos de carne hoy hace que esos campos tengan un retorno sobre la inversión de entre el 8 y el 9% del capital invertido, que es totalmente distinto al modelo de ensayo intensivo de INTA. ¿Qué variedades fueron en el triticale? Nosotros hace 3 años empezamos a trabajar con los triticales nuevos del INTA, justamente. INTA lanzó junto con Producem 3 variedades, de las cuales empezamos con el Concord. Concord es el que tienen ahí atrás, del otro lado. Es un verdeo que nos ha dado una estabilidad enorme en los sistemas. Lo hemos utilizado aquí en el oeste, lo hemos utilizado en Entre Ríos y lo estamos probando en Corrientes. La verdad que la producción de materia seca es infernal.
Tenemos logrado hasta 5 cortes, 5 comidas con alta carga. Sí, largo. Y este año estamos probando el Bárbol, que es una variedad diferente, que desarrolló el INTA también, que es más precoz, tiene menor tiempo de implantación a pastoreo y no tenemos los datos todavía productivos. Pero con ver el Concord nomás se vende solo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Daniel, mi nombre es Irene Checoni, yo formo parte del grupo de producción animal del INTA de General Villegas. La propuesta es compartirle muy brevemente algunas cuestiones referidas al corral de recría, al corral de inicio, retomando parte de los conceptos y las presentaciones que hicieron Juan y Darío. El corral de recría o corral de inicio es, digamos, un corral de recibo, donde el objetivo fundamental es que el ternero desarrolle masa muscular y ósea para eventualmente que pueda continuar, digamos, un proceso de crecimiento en verdeos o pasturas, Es decir, es una estrategia que está pensada para ser incorporada en un sistema de invernada de base pastoril. ¿Por qué decidimos, cuáles pueden ser los motivos por los cuales decidimos incorporar un corral de recría a nuestros sistemas? Bueno, puede obedecer a decisiones que se planifican, digamos, como por ejemplo encerrar terneros de destete tradicional, terneros cola, que se los encierra, por ejemplo, para que alcancen el peso, digamos, de los terneros cabeza, incluso para aquellos destetes precoces, como vimos en la presentación de Darío, donde es primero un corral de destete precoz continuado por un corral de recría. ¿Y cuáles son y otras situaciones por las cuales podemos decir que a lo mejor no son tan planificadas, son más bien coyunturales, como por ejemplo la eventual falta de pasto que nos obliga de alguna manera a encerrar para poder sostener la carga de nuestro campo? ¿Cuáles son las ventajas, digamos, del corral de recría o corral de terneros? Hay una que es bien intrínseca, digamos, del corral de recría y que obedece al tipo de animal que estamos encerrando, son terneros. Y con esto me quiero referir a la eficiencia que tienen en convertir el alimento en ganancia de peso, ¿no? Entonces es la categoría más eficiente que tenemos dentro del rodeo, por eso, digamos, esa es una ventaja muy grande de los corrales de recría, es decir, estamos usando alimento, que es un componente muy importante en nuestros costos, con una de las categorías, o la categoría que mejor convierte. Y después tiene otras ventajas que derivan, digamos, sobre el sistema o derraman sobre el sistema, que tienen que ver con, por ejemplo, el manejo de la carga, ¿no? Cuando nosotros incorporamos un corral de recría a nuestros sistemas, nos permite manejar cargas que están más asociadas a la receptividad que tienen los recursos forrajeros en la época que más producen. ¿Por qué? Porque cuando producen poco o no los tengo directamente, en la época del invierno, ahí es donde yo concentro las cabezas, o al menos parte, digamos, del rodeo en el corral de recría, y me preparo con esos animales para poder aprovechar con más carga en los momentos de mayor producción forrajera. Y además, otra de las cuestiones también es que permite planificar con menor variabilidad y con más precisión ganancias de peso en categorías o incluso en momentos donde el año donde si fuese 100% pastoril sería más variable o más errática. Muchas veces nos encontramos con otoños donde nos cuesta entrar a los verdeos, se nos demora, digamos, el ingreso a los verdeos. Entonces, bueno, ese corral de recría nos da cierta flexibilidad en ese sentido y predecibilidad de las ganancias de peso. El análisis o el estudio, digamos, de los corrales de recría, o el corral de recría en los sistemas de producción ya lleva aproximadamente 20 años, algún añito más. Nosotros empezamos a estudiarlos con un poco más de profundidad alrededor del año 2003. En ese momento lo que hicimos fue un relevamiento muy grande de datos de campos de productores, como campos de muchos de ustedes acá o asesorados por ustedes, donde, bueno, se relevó muchísima información. Y de ese análisis de la información, una de las primeras conclusiones que sacamos, que hay cuestiones que tienen que ver con el manejo
de la ganancia de peso, por ende de la alimentación dentro de ese corral de recría, que tiene un impacto muy grande, no solamente sobre lo que pasa dentro de ese corral, sino cómo impacta en las fases sucesivas de crecimiento y eventual engorde. Una de las primeras conclusiones que sacamos fue que las ganancias de peso óptimas dentro del corral están alrededor de los 700 a 800 gramos y hasta no más de 1000 gramos por día. Si no deberíamos pasarnos, o sea, nos tenemos que sacar de la cabeza que no es un corral de engorde, es un corral de crecimiento, por lo tanto tenemos que manejar esas ganancias de peso moderadas. Si nosotros nos pasamos de esas ganancias de peso y salimos con animales muy pesados o hasta incluso medio gordos a la fase pastoril, la performance de la fase pastoril se perjudica. Entonces tenemos que trabajar con esas ganancias de peso moderadas. ¿Y qué hace o de qué depende que nos movamos más hacia el extremo inferior de los 700, 800 gramos o hacia el extremo superior de los 1000 gramos? Hay determinadas cuestiones que hacen que, por ejemplo, si son animales, nosotros hemos evaluado animales livianos y animales pesados que entran al corral, asemejando a lo que serían animales cola y animales cabeza. Si son animales más livianos, podemos manejarlos con ganancias de peso más cercanas a los 900.000 gramos. Si son animales más pesados, tenemos que manejarnos con ganancias más moderadas, 700, 800 gramos. Y otra de las cuestiones que también nos permite manejarnos dentro de ese rango es el biotipo o el frame. Acá tenemos justamente un ejemplo del tipo de animal que nos permite manejarnos con ganancias más cercanas a los 1000 gramos, 900.000 gramos. ¿Por qué? Porque estos animales son animales que tienen más ímpetu de crecimiento. Eso significa que son animales que nos permiten manejar ganancias de peso dentro del corral de recría un poco más elevadas y no perjudicar y tener buena performance en la etapa posterior a pasto. Justamente en ese relevamiento de datos que les comentaba hace un rato, pudimos ver esa diferencia, cómo se diferenciaban la ganancia óptima de animales 100% británicos respecto de animales Bradford. Los Bradford, la ganancia de peso óptima está alrededor de los 960 gramos, mientras que para los animales mestizos británicos, 100% británicos, estaban más cerca de los 800 gramos. Y dicho esto, es decir, sabiendo que tenemos que manejar esas ganancias de peso moderadas, ¿cuál es la herramienta? Digamos, ¿cuáles serían las herramientas que nosotros tenemos para poder manejar esas ganancias de peso? Bueno, es básicamente la alimentación, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la calidad de lo que estoy dando, de la concentración energética de esas dietas. Hemos llevado adelante varios ensayos en la experimental, pero digamos, para ser breve y ya pasar la palabra a mis compañeros de parada, ese manejo de la alimentación, esos 800, 900, 1000 gramos, los podemos lograr con consumos a voluntad de raciones menos concentradas o con consumos restringidos alrededor del 85% de lo que sería el consumo voluntario de raciones más concentradas. Para que se vayan con un número en la cabeza, una línea de corte serían 2,6 megacalorías por kilo de materia seca. Si yo estoy manejando raciones por debajo de esa concentración, podría manejarlas a voluntad, y si tengo raciones por encima de esa concentración energética, ya tengo que imprimir una restricción al consumo. ¿Cómo imprimo esa restricción al consumo? Hemos evaluado diferentes, digamos, ese 15% que tengo que lograr de restricción al consumo. Una de las estrategias es dividir la tropa de animales que voy a encerrar en 2 lotes y dividir, digamos, en el tiempo la duración de ese corral. Si mi corral va a durar, por ejemplo, 3 meses o 4 meses, bueno, 1 mes y medio, 2 meses, a uno de los corrales le voy a dar de comer a voluntad y me va a marcar cuál es el tope. Por lo tanto, al otro corral le voy a dar un 30% menos de lo que le estoy ofreciendo a ese corral. A partir de la segunda mitad de la duración de la recría, lo invierto. El que estaba restringido pasa a comer a voluntad y me marca cuál es el tope para poder imprimir un 30% de restricción en el otro corral compañero. En promedio de toda la recría, ambos grupos van a consumir al 85%. Es decir, a ambos grupos les voy a imprimir un 15% de restricción, y eso confirmamos que esa restricción alternada, como esa alimentación alternada, produce los mismos resultados tanto dentro del corral de recría como en la etapa posterior
de pasto que si yo los hubiese tenido restringidos todo el tiempo al 15%. Entonces, bueno, esa sería una forma de, a campo, digamos, poder saber cuánto es lo que tengo que restringir y poder tener un corral que me esté marcando cuál es el tope todo el tiempo. Después, bueno, dietas hemos evaluado varias, pero dentro de las que podemos decir con mayor concentración energética son dietas con 60 o 40% de silaje de maíz, con buena proporción de grano, y a su vez con algo de grano de maíz agregado. Entonces a esas dietas sí las tengo que restringir para pasarme de esas ganancias moderadas. Y por debajo de 2.6 mega hemos evaluado dietas de silo de maíz, pero sin agregado de grano, con el suplemento proteico obviamente, o dietas a base de silaje de sorgo, 60% de silo de sorgo, combinadas con diferentes proporciones de grano. Incluso hemos evaluado hasta 35% de inclusión de burlanda con excelentes resultados, con mejoras en la eficiencia de conversión del 30%. Muy, muy buenos. Digamos, la burlanda es realmente un alimento muy bueno para complementar las dietas de recría. Bueno, con eso espero no haberlos mareado por la velocidad de la información y bueno, estamos a disposición por preguntas. Gracias, Irene. Y en caso de preguntas, después vamos a hacer una ronda completa, así que vayan anotándose, escribiéndolas, y para ordenar un poco el ida y vuelta y agilizar las paradas. Diego. Bueno, creo que me endeudé allá en la charla con algunas cosas que decía que las íbamos a ver acá. Trataré de ir cancelando los que le prometí. Vamos a hacer dos paradas de lo que es, en esta misma parada, dos lotes de lo que es la cría nuestra. Ahora ya hablando más del caso Ganagreen, del programa genético de Ganagreen. Y yo les había mostrado en la diapositiva que cuando diseñamos o relanzamos ese programa hace 8 años, ¿se escucha bien o...? Lo que hicimos fue, con una idea de optimizar los recursos con los que disponíamos, somos unos convencidos que la clave está en el proceso y en el sistema. Hemos sistematizado y protocolizado toda nuestra cría y todo nuestro programa de mejoramiento genético. Lo que usamos acá en el campo de cría de Guaminí, lo hacemos exactamente igual en Chavarría, lo hacemos en los campos de cría de cría general de acá de provincia de Buenos Aires y en la cabaña en Entre Ríos. Entonces, para optimizar los recursos, no solo económicos, sino de recursos humanos, del recurso tierra, del recurso de los animales con los que disponíamos, lo primero que hicimos fue confeccionar o reconfeccionar ese plantel. Contábamos con un plantel de vientres amplio, con todos vientres registrados, y lo que hicimos fue hacer una fuerte presión de selección para quedarnos realmente con lo que nosotros considerábamos que era lo mejor que teníamos y confeccionar ese plantel. Lo otro pasó a un escalón siguiente, que era, si bien eran vientres aprobados, pero eran vientres que entraban al circuito comercial nuestro para producir novillos de calidad. Y bueno, esto que están viendo acá es la ternera de reposición de esos planteles. Este es el biotipo de animal que nos gusta hacer cuando hablábamos de animales moderados. Esta es la ternera de reposición nuestra, la que repone nuestros planteles. Hablábamos del biotipo, un animal. Hay un concepto que está muy trillado, que hablamos de moderación, y la moderación no quiere decir chico y no quiere decir liviano. Creemos que en el largo corporal y en el ancho corporal, en el largo de la grupa, de punta de cadera a punta de isquion, en la conformación de esa grupa, es donde están los cortes de más valor, igual que en el largo del lomo. Entonces buscamos animales que sean moderados, pero que tengan peso, y eso nos permite la plasticidad de la que hablábamos. Esta es la ternera de reposición, que entra a un sistema de recría. Nosotros, por una cuestión de manejo de lo que es, no sobre todo... Creo que, con la Braford, con la raza que tenemos, podemos llegar perfectamente a un servicio de 15 meses, pero para nuestro sistema, sobre todo pensando en el norte, vamos a un servicio de 18 meses, donde damos un servicio de otoño. Ese servicio de otoño nos permite inseminar toda la generación, y en su segundo servicio entra seca servicio, lo que nos permite volverlo a inseminar. Y su tercer servicio, como entró seca su segundo servicio, lo adelantamos bastante y nos permite que esa vaca joven de tercer parto va a ser
una vaca. Hacemos 18 meses, que nos permite inseminar. El segundo servicio entra seca, y eso tratamos de adelantarlo, con el concepto que decía Darío, todo lo que sea cabeza tiene un impacto y va a ser siempre cabeza. Y el tercer servicio también, o hacemos, acá en el caso de Provincia de Buenos Aires, no hacemos ningún manejo de lactancia, esa vaca parió temprano, tiene un buen perpetuo y nos permite inseminarla en su tercer servicio. Y en el caso de Chavarría, hacemos algún manejo de lactancia o algún destete precoz que nos permite inseminar. Entonces, si venimos haciendo más o menos bien las cosas, las generaciones nuevas, que deberían ser las que son las mejores, nos permite inseminarla 3 veces. Entonces, de esa forma, haciendo este servicio de otoño, en lo que es mejoramiento genético, tiene un impacto bastante importante. Me decía Juan que querían saber los padres que hay acá. Nosotros tenemos un sistema en todos los rodeos donde cuando ustedes vean caravanas blancas son hijas de inseminación artificial. Acá hay hijas de experto, hay hijas de mago, hay hijas de payesero y de victoriano. Y todo lo que es caravana amarilla son hijas de servicio natural, y acá no van a encontrar, pero las caravanas verdes son hijas de transferencia embrionaria. Porque en esa primera etapa, lo que trabajamos en el proceso y en la selección y en la conformación de ese plantel, pero bueno, después de 4 o 5 años también, y una vez que identificamos cuáles eran las vacas importantes y las familias importantes que teníamos, decidimos comenzar un programa de transferencia embrionaria, que sería ese núcleo que hoy es muy eficiente para nosotros, que nos permite generar esos productos de alto valor, y a su vez nos permite hacer esos toros padres, que son los toros que usamos fundamentalmente en los planteles. Entonces tratamos de que los toros padres que dan servicio en nuestros planteles provengan de las familias más sólidas del programa de transferencia embrionaria, los hijos de las vacas y los mejores hijos de inseminación de las vacas del plantel. Y todo el resto de los toros que producimos van a trabajar en los rodeos comerciales. De esta forma optimizamos. Y si bien queremos ser pragmáticos, trabajamos en el norte en rodeos grandes, tratamos de ser lo más pragmáticos posibles, pero también en esta optimización de recursos tratamos de complejizar lo menos posible, y en donde realmente vale la pena complejizar, que es en el programa de transferencia, donde identificamos las familias más importantes, las donantes más importantes. Una vez que tenemos consolidadas esas familias y esas donantes, la apertura de sangre la hacemos ahí, porque conocemos nuestras vacas, sabemos lo que nos aportan, y cuando queremos incorporar algo distinto lo hacemos ahí en el programa de transferencia embrionaria. Y después todo lo que es plantel se insemina todo lo más que se puede, y la herramienta de mejora para los rodeos comerciales es el toro. Solo inseminamos las categorías fáciles de inseminar en el rodeo comercial, porque el objetivo ahí es producir mayor cantidad de kilos de carne de la mejor calidad posible, pero sin complejizar tanto. Entonces, esta estructura lo que permite es optimizar recursos y complejizar solamente donde creemos que vale la pena, y en el resto usar el toro como la herramienta de mejora. Esta es le decía, la ternera. Las vaquillonas de nuestra reposición están ahora en la división, ya tomaron servicio de otoño, o en el caso de Santirene también tomaron servicio de otoño, y bueno, después va quedando los vientres, ¿no? No sé si en esta parada agregar algo. Bueno, esto que ven acá a la derecha mía, a la izquierda de ustedes, es parte de esta vaquillona que decíamos de 18 meses. Esta vaquillona es la vaquillona que nosotros nos guardamos un porcentaje que va a reponer, y donde lo que hablábamos hoy del tema de la longevidad productiva y la funcionalidad. Nosotros en este negocio necesitamos reponer lo que realmente necesitamos, y el excedente poder comercializarlo. Al tener este biotipo animal y tener una buena longevidad productiva con animales bien funcionales, nos permite tener un buen número de hembras que disponemos para comercializar. Esta es la vaquillona que nosotros comercializamos, es parte de este negocio, donde toma servicio de otoño. Esta vaquillona está con servicio, pero no está confirmado, por eso hay un encelo ahí, y después es la que comercializamos durante el año. En nuestro programa nosotros tenemos como productos de comercialización, tenemos el producto premium, que es el que va a exposiciones y el que comercializamos en nuestro remate de Santa Irene. Después tenemos un segmento comercial de volumen de vaquillonas preñadas, y después ya pasamos a lo que vamos a ver enfrente, que son el ternero, el novillito y
la producción de carne en escala. El manejo es el mismo, también inseminamos y repasamos de inseminación. Ustedes acá lo que están viendo es el resultado de la recría a corral que recién les explicaba Irene, ¿sí? Estos animalitos fueron recriados a corral, lo que ustedes ven a mi izquierda, y aquí a la derecha son animales que se han recriado solamente a pasto. Lo que van a ver es un poquitito más de estructura corporal en aquellos animales que fueron recriados a pasto, a corral, perdón, porque tuvieron una ganancia posterior, ¿sí? Tuvieron una ganancia superior en unos 100 o 200 gramos probablemente, y eso es lo que el animal manifiesta en términos de la musculatura, e inclusive ya comienza también a deponer algo de grasa. Si bien este biotipo lo que te permite, como decía Irene en la presentación anterior, lo que permite este biotipo es mayores ganancias de peso durante la recría sin engrasamiento temprano. O sea, mantenés una tasa de crecimiento por un poquito más de tiempo, de tal manera que después a corral, o en el caso de estas recrías a corral que después salen a pasto, la caída de ganancia de peso no sea tan manifiesta. Una aclaración complementando lo que decía Irene con respecto a la recría a corral, es que cuando se trata de la hembra, ¿sí?, nosotros buscamos una ganancia de peso que naturalmente suele darse en la hembra menor a la del macho, pero además tomamos en cuenta también no generar un engrasamiento precoz, un engrasamiento temprano en esa hembra, porque podemos de alguna manera correr algunos riesgos reproductivos a futuro, ¿sí? Pero esencialmente, y como repitiendo, esto que ustedes ven acá es el trabajo de colegas míos de reconocida experiencia y solvencia, y además en muchos de estos trabajos nos estamos basando en trabajos del INTA, particularmente de INTA Villegas, pero también de INTA Anguil y de otras estaciones experimentales. Las dietas aquí son dietas simples, en donde lo que se privilegia, ¿sí?, es el uso de los insumos locales. Tratamos por todos los medios, en los campos que uno trabaja, en los campos en donde el colega que es responsable de la nutrición trabaja, de buscar prácticamente soberanía en lo que hace a la producción energética, lo que hace a la producción proteica. Buscamos que los insumos que vengan de fuera sean lo menos posible, porque estos son los insumos que nosotros tenemos que salir a erogar rápidamente en comparación con aquellos insumos que podemos producir nosotros y que estamos seguros de su calidad. Caso de, por ejemplo, el ensilaje de maíz, en donde de acuerdo a la calidad del ensilaje lograda en cada año, que podemos modificar poco una vez que el año climáticamente está jugado, nosotros después corregimos esa base de la alimentación, ya sea el ensilaje de maíz, ensilaje de sorgo, estamos incorporando mucho el ensilaje de avena últimamente también, como forma de diversificar las estaciones de producción de pasto conservado. A esos silajes nosotros luego los corregimos con proteína y minerales de tal forma de lograr dietas que sean de crecimiento. Cuando hablamos de corral de inicio, hablamos de dietas de crecimiento. Mi objetivo es que ese animal crezca en términos óseo-musculares. No estoy bajo ningún concepto tratando de que ese animal se engrase prematuramente. Quiero que crezca para aprovechar, como explicaba Irene, como explicaba antes Daniel Méndez, para aprovechar el momento en que el animal gana o puede ganar peso de la forma más económicamente favorable. ¿Ok? Entonces, en la siguiente parada vamos a ver lo que es la terminación a corral, donde el concepto se invierte y yo lo que quiero es que ese animal coloque la mayor cantidad de grasa lo más rápidamente posible para que salga, porque el feed, lo que van a ver ustedes allá, es una perfecta máquina de especificar maíz, y como toda agonía que significa la especificación compulsiva de maíz en carne, yo necesito que sea corta, y eso es parte del objetivo en donde vamos a hablar de la adaptación, donde vamos a hablar de las dietas. No mucho más para agregar en esto, porque me interesa la opinión del profesional veterinario, que hoy tal vez no lo nombramos, pero hablamos mucho de genética, hablamos mucho de alimentación, pero cuando decimos, che, pero esas dos patitas de la mesa,
quedan medias inestables y no tenemos una tercera pata. Acá viene la sanidad a ayudarnos, en donde sabemos que esas 3 patas englobadas en el manejo, ¿sí? Que es la forma que hacemos combinar esas 3 patas, son fundamentales. Yo puedo alimentar o tratar de alimentar muy bien un ganado que está en forma experta, programado genéticamente por Diego, pero si la parte sanitaria no está a la altura, la verdad que mis resultados no se van a ver, o el resultado de la genética no se va a ver. Entonces le dejo a Miguel para que nos explique un poco los manejos sanitarios básicos de la zona. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Miguel Ufarini, pertenezco al grupo de producción animal de General Villegas, trabajo con sanidad animal, más casi específicamente en parásitos gastrointestinales, que ustedes saben que son una de las limitantes de la ganadería propiamente pastoril, básicamente. Y bueno, hoy estuvimos hablando varias cosas, pero no quisiera en esta misma charla, digamos, de tener la posibilidad de hablar de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo y vemos desde hace bastante tiempo es que vamos perdiendo eficacia en productos más utilizados, y eso nos lleva a un camino de pérdida de sustentabilidad en el control. Otro tema no menor es el tema de impacto ambiental, que podemos hablar después más adelante, y de calidad de producto. No nos olvidemos que nosotros hoy hablamos de que tenemos una de las carnes mejor del mundo. No podemos perder la condición de inocuidad, básicamente, o de calidad, a través de, digamos, de la posibilidad de contaminar el producto que estamos generando. Quería básicamente en esta parada resaltar que justamente esta es la categoría problema, por decirlo, básicamente porque un animal que llega de otro campo se concentra, va a estar parte de un año en pastoreo, y indefectiblemente ese animal se parasita, digamos, justamente porque es la categoría, digamos, que no tiene resistencia, por decirlo. A lo largo del tiempo va a ir generando resistencia, y cuando el animal sea adulto probablemente no tenga ningún efecto. Va a tener que lidiar con la posibilidad de contaminarse de parásitos. Y en esto caemos nosotros tratando de evitar el impacto de los parásitos usando la herramienta que hasta el momento es insustituible, que son los antiparasitarios. No tenemos muchos principios activos en el mercado, y elegimos básicamente los que son de mayor efectividad que tenemos, digamos, disponible, y obviamente que las lactonas macrocíclicas son las que conocen ustedes como ivermectina, son las más usadas, y desgraciadamente son las que han perdido bastante eficacia. Hoy sabemos, porque lo vemos todos los días, más del 90% de los campos, 95% por lo menos de la zona, tienen algún problema de ineficacia, o lo tienen ya, digamos, declarado. Y esto es una consecuencia, digamos, de básicamente repetir tratamientos en varios tratamientos del mismo principio activo en el tiempo. Hay otros productos en el mercado, y también vemos que paralelamente empiezan a perder eficacia. Entonces, cuando hablamos de control sustentable, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, principalmente categorías más afectadas, básicamente este tipo de categoría. El ingreso de los animales, normalmente, digamos, cuando ingresan tropas, que pueden ser de un mismo establecimiento propio o de varios establecimientos, la posibilidad de ingresar resistencia es concreta. Entonces, el primer tratamiento tiene que ser lo más efectivo posible. Y después, algo es insustituible, es el diagnóstico. No podemos, digamos, a partir de esta situación y en la posibilidad de que esto se agrave, no podemos hacer un control sin diagnóstico. Esto ustedes lo vienen sabiendo de hace mucho tiempo, pero la realidad es que se aplica bastante poco, y bueno, entonces es una necesidad que lo resalte en este momento. No obstante eso, es muy importante y casi ya insustituible, digamos, en un control sustentable, saber la eficacia de las drogas que estamos usando. No podemos, ninguno de ustedes se medicaría
sin saber si ese producto funciona o no funciona. Bueno, entonces conocer la eficacia de lo que estamos usando es muy importante, porque, bueno, evidentemente, digamos, si no tenemos eficacia en el producto, estamos usando necesariamente, digamos, estamos revirtiendo el problema. El momento del año básicamente es otoño, invierno. En eso hay que prestar la mayor dedicación al tema y conocer algunos aspectos, digamos, que seguramente ustedes lo conocen, pero lo más importante es el tratamiento lo más acostadamente posible para evitar, digamos, el tratamiento innecesario. Respecto básicamente, y ahora sí, para terminar, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que además, digamos, de lo que conocemos normalmente, como el parásito y digamos, y su control, en los últimos años reaparece en la región la sarna, complica mucho más, básicamente porque tenemos que usar drogas que podríamos evitar usarla, pero bueno, necesariamente, digamos, la herramienta más disponible y más fácil de usar son las lactonas, entonces eso compleja mucho más el sistema de control, lo hace más endeble. Y a pesar de eso, vemos que la falla en eficacia también se extiende al efecto parásito, justamente a la sarna, y esto nos está creando muchas complicaciones, sobre todo en situaciones, digamos, donde se encierran animales y la probabilidad, digamos, de contagio es mucho más alta, y no solamente eso, sino la posibilidad de control se compleja más. Entonces sí. Gracias, Miguel. Vamos a ir a la próxima parada, donde está la frutilla del postre, donde está la terminación, pero empecemos acá. Yo quería como volver al tema de los procesos que les hablé hoy rápidamente, para que ustedes entiendan la magnitud, la complejidad de todo este sistema de producción y la importancia de tenerlo mapeado. ¿Qué significa tenerlo mapeado? Le di el ejemplo era bastante pobre, porque le dije que va a ser un proceso como decir, bueno, voy a ir de aquí a Villegas y cómo voy a ir, a qué hora voy a salir, en qué auto voy a ir, cuánto combustible voy a gastar y demás. A nosotros, la decisión de ir a procesos estandarizados, en la decisión de ir a procesos estandarizados nos ayudó muchísimo la cuota 481. La cuota 481 es una cuota de exportación a Europa. El 100% de los novillos que van a ver ustedes ahí se exportan en cuota 481. La cuota 481 requiere que sean animales de menos de 2 dientes, o sea que no tienen que tener más de 2 años, que tienen que tener 100 días de dieta de alta energía, y la comercialización se hace en etapas de trimestres. Son 4 trimestres al año, o sea que hay 4 ventanas al año. De modo que nosotros, en eso de planificar hacia dónde vamos a ir con entre 12 y 14 mil novillos por año, tenemos que ver de qué modo vamos a entrar con novillos en las 4 ventanas de venta o las 4 ventanas de comercialización. De modo que en esto del proceso lo que hacemos es ir desde el final de encuentro hacia atrás. Hacemos una planificación, tenemos 6 campos que proveen terneros, 4 campos que hacen recría de machos, un campo que termina. Entonces hacemos una planificación muy ajustada de en qué momento vamos a entregar los terneros de la cría a la recría y en qué momento y con qué peso vamos a entregar los terneros de la recría a la terminación. El peso de mínimo de ingreso del ternero a la recría es de 170 kilos. Los novillos tienen que estar recriados al feedlot con 340 kilos en menos de un año y deben salir al mercado con 470 480 kilos. Eso es lo que vamos a estar viendo allá, y me parece que es importante que ustedes tomen idea. Hoy tenemos aproximadamente 4.000 novillos encerrados. Eso es aproximadamente un 30% de lo que vendemos por año, en esto que digo de la distribución. Por eso, más allá de ver las bondades de la raza, las facilidades que nos da, la plasticidad que nos da, que tomen idea de la planificación global que hay atrás de todo esto, que tiene que ver con cómo hacemos las recrías a campo para poder abastecer en tiempo y en forma, en una ventana de tiempo determinada, a los corrales para que puedan abastecer a revis en los 4 trimestres esos que están predeterminados por el convenio con la Unión Europea.
Así que los invitamos a ir a la parada allí donde el ingeniero les va a explicar un poco los datos de conversión, de eficiencia del feedlot e incluso datos de manejo del feedlot en cuanto a lo que tiene que ver con rutinas de alimentación.